Masachesi, ¿por qué vuelve a la política siendo candidato? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien y muy contento de estar en San Antonio. Estoy haciendo un curso acelerado en San Antonio 2013 porque estuve el viernes recorriendo la localidad y ahora vengo de las grutas. ¿Por qué? Bueno, hace un año ya que empecé a andar por la provincia, entre otras cosas porque no es fácil explicar un regreso después del protagonismo que tuve años pasados. De hecho, estuve unos 12 años alejado de la política activa. Es un montón de causas, pero las políticas es ver al radicalismo en el llano, confundido, reducido a bastantes escombros, por lo menos desde el punto de vista doctrinario. El radicalismo de Río Negro hoy no sabe a dónde ir y hay que empezar el debate. Yo no me siento el dueño de la verdad, pero sí me encuentro en condiciones de decir vamos para allá, después vamos a ver cuánto nos siguen. Hay dos discursos, el discurso que se le da a los afiliados y el discurso que se le da a la ciudadanía en general. Sí, es muy interesante el tema de la primaria. La gente tiene que saber que la primaria es una legislación que impuso Néstor Kirchner en su momento, asustado o preocupado por el condicionamiento que podía hacer de una pretensión de reelegirse después de la primera etapa de su buen gobierno, el Partido Justicialista. Kirchner se iba a encontrar con Duhalde, Romero, Puerta, digamos, los Rodríguez Sá, todos condicionándole la candidatura a un nuevo periodo. Como él no estaba dispuesto a negociar esa situación, legisla por sobre los partidos políticos. La primaria pone a toda la ciudadanía a elegir los candidatos de los partidos políticos. Por lo tanto, relativiza el papel del partido. Para decir lisa y llanamente, ningunea al partido político. Porque uno con 1000 avales y el visto bueno del partido es candidato frente a un electorado que está obligado a votar. Entonces, eso te pone frente a un discurso hacia los seguidores de tu partido, pero además hay que pensar en el voto independiente. Por eso es que en esta primaria, en agosto, los tuercas me van a entender bien, esta es como una vuelta de tanques llenos. Es decir, aquí se ven los candidatos y hay un discurso un poco más para adentro del partido, y cuando los candidatos sean purificados, cada uno sea candidato ungido por la primaria, en octubre ya el discurso es más general. Y además no hay experiencia de primaria, porque la primaria anterior estaba teñida por la reelección de Cristina. Con lo cual la figura presidencial se llevó todo por delante. Horacio, se habla mucho en los últimos tiempos, incluso el gobierno nacional instala esta cuestión del modelo, de continuar con este modelo kirchnerista. ¿Ustedes entienden que es así la elección? ¿Es el modelo kirchnerista y el otro modelo anti-K? Toda elección tiene condimentos locales y provinciales. Si vos le preguntás al electorado de San Antonio si el 11 de agosto, que hay elecciones obligatorias, la gente va a votar por una nacionalización de la elección, y hay varias motivaciones. Seguramente hay gente indignada con el gobierno nacional que va a votar cualquier candidato que no esté con el gobierno nacional. Hay gente que está indignada con el gobierno provincial y también le va a votar en contra. Hay gente que está totalmente de acuerdo con el modelo y va a salir a defenderlo. Hay diferentes componentes. Es una elección intermedia, es una elección de posicionamiento político, es una elección también pensando en el 2015. Bueno, no se podría dar también que exista alguna dirección de algún dirigente del Frente para la Victoria sobre algún candidato radical. Sí, esta también es una pregunta muy interesante, porque el peronismo no tiene discusión. Claro, Digamos, no hay el debate. peronismo sí que da vuelta a tanque lleno. Es decir, Pichetto, que es el candidato del Frente para la Victoria, no tiene contendiente, salvo que tomes como contendiente un periodista disidente como Zúñiga. Pero Zúñiga viene por otro partido, con lo cual Zúñiga no va a tener opositor interno en el PPR, que es por hablar de otro peronista, ¿no? Gremialista peronista de Bariloche. Sí, pero no dentro del Frente No dentro para la del Victoria. peronismo. O sea, Zúñiga va a ser candidato en octubre, Pichetto va a ser candidato en octubre también, porque va a ganar en agosto porque Y está Magdalena solo. Odarda también. Y Magdalena Odarda el también. socialismo, Los únicos que no, estamos el Partido Obrero. Los únicos que estamos de primaria en serio somos los radicales. Por lo tanto, va a haber un voto ocioso del peronismo que puede incidir. Pero también el peronismo juega su propia pelea interna. Es decir, Pichetto no puede darse el lujo de ser un candidato debilitado en primarias, porque
por más que lo quieran ocultar, más allá Ahora, no tiene... de sí. decisiones legislativas o no, Pichetto está jugando a ver si puede conducir el peronismo para ser protagonista en el 2015 en la gobernación. Entonces no puede dar el lujo de andar repartiendo votos para incidir desde mi punto de vista, ¿no? Después, pero que las hay. Vos decís que la figura de Pichetto, al no competir con nadie, va a competir con el gobernador. Sí, sí, sí. Y bueno, y va a estar bueno a ver qué interés tiene el gobernador en que le vaya bien a Pichetto. Yo creo que en realidad está bueno Río Negro para ser analista político, para ser turista, para verla de afuera. El problema es que somos rionegrinos y estamos en medio de una gran pelea política desatada por un hecho trágico que es la muerte de Soria. Al morir Soria, el peronismo se queda sin una jefatura natural, con un dirigente muy fuerte como Pichetto, tratando de ser protagonista, pero es que aquí que quien tendría que, podría haber sido el gobernador sustituto de Soria, que es Breitenec, es gobernador y se lanza a consolidar un proyecto político para el 2015. Por lo tanto, la acción de Breitenec incide sobre un peronismo que está en pleno debate e incide sobre un radicalismo enclenque. Entonces empieza a diseñar un camino para el 2015 donde de los dos partidos empieza a chimanguear, digamos. Saca del peronismo y saca del radicalismo para consolidar su gobierno. Lo que estamos tratando de hacer algunos radicales es volver a nuestro proyecto y no ser víctima del chimangueo, digamos, en términos... Sos un hombre de planificación, es decir, diagramás la campaña política, diagramaste un gobierno, planificaste tu regreso a la política. Sí. Esta planificación de tu candidatura está mirada... Yo no tenía pensado volver hace 2 años. No tenía pensado hacer política, así que tanto no planifico. Bueno, pero digo, tu ejercicio en la política ha sido la planificación. Sí. La gruta no es la gruta porque digo, la planificaste, planificaste los aeropuertos en la provincia de Río Negro. Sí, a mí me gusta mucho y el manejo de los tiempos y el manejo de la coyuntura política. Hay cosas que son geniales en un momento y a los 6 meses esa misma cosa es una barrabasada. El manejo de la oportunidad en política es casi una mezcla de intuición con suerte, con una especie, no digo un don porque no es para tanto, pero es uno de los secretos de la cuestión política. ¿Y por qué hace 2 años? Decía, hace 2 años decidí volver. Porque hace 2 años no tenía pensado hacer política de nuevo activa. De hecho, uno nunca se va, nosotros tenemos un medio de comunicación, yo escribo mucho, pero se empezaron a dar una serie de circunstancias. Y desde lo personal, desde lo íntimo, porque estas cosas tienen que ver con muchas cosas de la puerta para adentro. Es decir, de lo íntimo yo siempre sentí que tenía una asignatura pendiente, porque a mí me tocó un protagonismo político muy fuerte, haber generado mucha ilusión, mucha esperanza, y las idas, el retiro mío de la política no fue un buen cierre, una buena ida, como que quedan cosas por hacer o cerrar, que merecían un balotaje, digamos, una segunda vuelta, y que yo en la intimidad lo necesitaba. Ahora me estoy dando cuenta, por eso que me siento tan bien haciendo política ahora, porque como más allá de resultados, yo estoy cumpliendo con un vacío que dejé en su momento y que siento que la única manera de cerrarlo es estando, dando la batalla. ¿Sos el candidato del radicalismo? ¿Vos entendés que vos sos el candidato del radicalismo? O dicen, Sáenz candidato del gobierno y de Cristina, Chironi candidato del Río Negro, y digo, ¿sos el candidato del radicalismo? Y es embromado hablar de uno, ¿no? Pero seguramente esta previa descripción que haces vos es intuitiva, es natural, se ve así. Es decir, Sáenz tuvo que kirchnerizar el radicalismo por una debilidad. Es decir, si hubiera tenido un proyecto fuerte, genuino, no hubiera necesitado kirchnerizarlo. Y no está mal que lo haya hecho, yo tampoco le voy a hacer leña del árbol caído. El problema no es el domingo cuando kirchneriza y gana la elección, cuando gana la reelección. El problema es el lunes, que sigue en esa tarea, no diseña un proyecto fuerte propio a partir de haber logrado la continuidad y se queda cómodo en un seguidismo del kirchnerismo. Y nosotros no tenemos nada que ver con el kirchnerismo, los radicales.
En primer lugar, por una cuestión ideológica. Y segundo lugar, Río Negro tiene que tener cuidado con kirchnerizar su política, porque el kirchnerismo es una política que enfoca el modelo sobre un modelo de pampa húmeda, sobre un modelo de soja, sobre un modelo que va del Luro a Salta, pero no tiene nada que ver con el agua del Río Negro, no tiene nada que ver con el norte de la Patagonia. De hecho, tenemos la economía regional nuestra, la tenemos quebrada por el kirchnerismo, por un dólar fijo. Es decir, San Antonio es una muestra de la quiebra de la fruticultura, un puerto totalmente deprimido, la pesca. Es decir, el kirchnerismo es mucho presupuesto, mucha soja, un reparto organizado del presupuesto público en función de iniciativas que son muy loables algunas y que otras realmente son un objetivo claro y llano de voto cautivo y voto adherido. Entonces, y que yo creo que está destruyendo desde ya la economía regional, no lo digo ya, yo lo dicen los números, pero además tiene un problema en su concepción muy complicado. Fractura mucho la sociedad argentina. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Por eso es que a Say seguramente el voto pro radical le va a pasar factura de haber perdido el gobierno, de haberlo entregado, y como digo yo, y no lo digo por una chicana, de haber llevado el radicalismo Río Negro a Calafate, que yo jamás me lo hubiera imaginado allá. Nosotros tenemos que volver precisamente para traer el radicalismo de allá, y seguramente no lo van a hacer lo que lo llevaron, tenemos que ser otros. Vos sos parte de ese radicalismo que gobernó 30 años la provincia de Río Negro. ¿Es un lapsus o porque son 28? 28. Hay quien dice 30 porque Betinel sigue inaugurando cosas del radicalismo, digamos. Pero... No lo dije con esa intención, pero digo, sí, 28 años, digo sí. 30 para, Sí. pero 28 años. Sí. Vos decís, Say entregó el gobierno radical. ¿De qué te haces cargo de este radicalismo? Eso, Porque digo, bueno, nosotros diseñamos... en algunas cosas sos responsable, Sí, ¿de qué te haces cargo? Sí, nosotros, bueno, primero naturalmente me voy a anotar en los éxitos. Es decir, nadie que gobierna 28 años hace las cosas mal. Porque creo que como argumento básico decir que son 28 años de fracaso es una cachetada a toda la gente que estuvo votando cada 24 meses. Primer balance general. Segunda cuestión, a mí me tocó protagonizar casi 10 años de eso, los últimos 2 años de Álvarez Guerrero y los 8 años que me tocó gobernar a mí. O sea que tengo un tercio bastante importante de ese protagonismo político. Nosotros diseñamos un proyecto de provincia, sobre todo la parte que me tocó presidir a mí, nosotros lanzamos una cosa que es clave y que tiene que ver con la gente que me está mirando seguramente, que es el rol del este en un modelo de provincia moderna. Es decir, el este de la provincia de Río Negro es clave en un Río Negro moderno. No se puede diseñar una provincia integral si no se tiene en cuenta el mar y se tiene en cuenta el este de Río Negro. Por eso es que nuestras realizaciones en la línea sur, nuestras realizaciones en la costa atlántica, de la ruta a la costa, preservar todo el patrimonio de la costa, de la incorporación del turismo, el crecimiento, preservar el tren, defender Ipazán, todas estas cosas que hicimos en esta parte de la provincia tienen que ver con una idea de provincia. Ahora, tengamos cuidado porque hay deformaciones de Río Negro de la que también somos protagonistas los gobiernos radicales, que es la parte que vos apuntabas en la parte mala. Por ejemplo, nosotros nos costó mucho generar un poder político para modificar los ingresos de Río Negro. Río Negro es una provincia embromadísima de gobernar, porque es una provincia con la mayor cantidad de habitantes de la Patagonia y no tiene petróleo, no tiene un ingreso genuino, no tiene la plata de Chubut ni la de Neuquén, que para decirlo rápidamente y con todo respeto es una plata fácil, es decir, está alrededor del recurso petrolero, ni hablar de Santa Cruz, 220.000 habitantes para la segunda petrolera del país. O no sé si es la primera, yo no tengo los números ahora últimos del tema petróleo. Entonces, eso ya complica mucho a Río Negro en su ingreso. Después es una provincia compleja de lo geográfico, es muy desperdigada. Para gobernar Bariloche desde Viedma se está gobernando la principal ciudad de Río Negro a 1000 kilómetros. Lo que sí ya es un desafío complejo. Y después es una provincia de matices diferentes, es decir, no es lo mismo General Roca que Menucos, que Bariloche, que San Antonio o que Viedma. Entonces esto tiene una complejidad que no la tiene ninguna provincia casi de la Patagonia, por ahí Chubut la tiene un poco más, pero no Neuquén, que está alrededor del Gran Neuquén, Santa Cruz, que tiene Río Gallego y 10 municipios pequeños. Nosotros somos 40 municipios y no le agreguemos alguno más. Alguno más que anda dando vueltas. Porque, ahora te voy a preguntar sobre esos municipios. Sí, como yo me la veo venir, ya me meto solo. Pero, vos llevas de compañera dentro de toda la gente que te acompaña en la lista, de senadores y de diputados,
a Natalia Hermida, es una joven de aquí de San Antonio Este, que tuvimos a los 3 candidatos que representan a las distintas listas la semana pasada, creo que fue. Sí. Hay una generación, por ejemplo la de ella, que no te vio. Es decir, ¿cómo crees vos que los adultos que te vieron gobernar le van a instruir a los jóvenes cuando te ven? Por ejemplo, ahora estamos en un programa de televisión, está la mamá, el papá, y puede decir, mirá quién está, Horacio Masachesi, y el chico tiene 18 años, va a votar. ¿Cuál crees que es la reacción que tiene la gente? Y la gente es parte de un debate. Yo lo tengo claro en este sentido. Yo me siento cómodo con mi rol, pero hay gente que no le puede gustar y yo respeto mucho, es decir, el disenso. A mí me gusta decir que cada 10 rionegrinos hay 3 o 4 que si tienen una silla a mano, lo más probable es que tengan muchas ganas de partírmela en la cabeza. Eso lo tengo claro. Pero el problema son los otros 6, sobre todo para la oposición. En los otros 6 hay 3 que dicen, lo voy a escuchar, dice, porque me parece que algo puede salir de allí. Y hay 3, no digo que dan la vida por quien habla, pero sí que son muy seguidores de las ideas, de las cosas que hemos hecho. Eso se repite, por suerte se repite en todos los hogares de Río Negro, por suerte para mí. Eso es lo que me permite volver a hacer política, eso es lo que me permite poder ser recibido en muchas localidades de la provincia muy bien, en la mayoría. Eso es lo que me permite poder renovar afectos. Y eso es lo que me permite, y esto es lo más importante, que tiene que ver con Natalia Hermida, eso es lo que me permite hacer algo de docencia política y poder abrir la puerta a las generaciones que vienen. Porque no es para hablar de quien está hablando. La única novedad que tiene el radicalismo el último año y medio en Río Negro es la vuelta mía a la política. Porque de alguna manera, con los 4 que me quieren partir la silla en la cabeza y los que no, se genera el debate. Y en un partido que dejó de debatir, en un partido que se llenó de gerentes, que se acostumbró demasiado al poder, que se acostumbró a repartir cosas. Y la política no es repartir cosas, la política es repartir ideas. Bueno, se está viendo eso en el radicalismo. Entonces tenemos un auto que ha perdido el motor, que ha perdido las gomas y que así quedó después de la derrota. El rol de los dirigentes que vamos adelante es poner el auto en marcha para que suban las Natalias Hermida, para que suban las nuevas generaciones. Así como en algún momento a mí me tocó subir a un auto que peleó en algún momento Balbín, que generó Alfonsín, que generó Álvarez Guerrero y que confió en los jóvenes. Si nosotros no hacíamos nada, fíjense la discusión del radicalismo, a lo mejor ni tendríamos primaria, tendríamos a 6 de candidatos. ¿Fuiste gobernador? Nada más solo. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste gobernador? 38 años cuando me eligieron. 38 años. 38, sí, 39 cuando asumí. Cuando tenía 45 fui candidato a presidente. Tenía 32 años y fui jefe de policía de esta provincia y ministro de gobierno. A mí me ha tocado una carrera política tan intensa como, no digo dramática, pero siempre en situaciones límite. Hasta hace 2 o 3 años atrás, a veces me despertaba en la noche y me parecía que estaba de campaña. 2 o 3 veces estaba soñando que estaba de campaña, de 8 o 10 años después de la candidatura presidencial. Bueno, fuiste candidato a presidente enfrentando nada más y nada menos que a Menem. Nada más ni nada menos que a Menem, exactamente. Y además me parece... y logré la candidatura en una interna radical desde Río Negro frente a todo el radicalismo nacional y del centro del país. Me tocó ganar la provincia de Buenos Aires y gané en La Plata, que era en Córdoba, que era la cuna del radicalismo nacional, en una alianza con Angelos y con Alfonsín contra Estorani y Terraño. Y en el registro de números me parece que tu candidatura presidencial... 17.8 saqué. Sacamos 2.900.000 votos. Las cosas de la política, casi 3 millones de votos sacamos en el año 95. ¿Sabes con cuánto se gana esta primaria? Con 27, 28.000 votos se gana. Con 27, 28.000 votos se gana. Obviamente estoy viendo mucho más difícil juntar los 30.000 votos que tengo que juntar que los 2.900.000, ¿no? Para que vean lo que es los momentos políticos. Bueno, ¿y no crees que te equivocaste en el camino? Digo, si tenías 2 millones y ahora andás corriendo detrás de 23, 24, 28... Ah, sí, pero cuando empecé en el 83 no tenía ninguno. Es decir, es una apuesta para ganar la primaria hay que juntar los 30.000 votos. ¿Qué le pasó al radicalismo? Y después, en octubre ya vamos a tener, porque yo creo que vamos a ganar la primaria, en octubre ya le podemos ganar al Pichetto. Y en el 2015, en el
2015 vamos a tener otra chance. ¿Y quién te dice que después no le pasemos la escoba otra vez a la política nacional? Y volvamos a buscar los 3 millones de votos. ¿Te imaginas si hoy tuviera los 3 millones de votos? ¿El 18%? El 18% hoy hace candidato y presidenciable a cualquiera. A cualquiera de cualquier partido. Horacio, ¿qué le pasó al radicalismo? Bueno, ese es otro programa. A nivel nacional, a nivel provincial, ¿qué sentimos? No. Una síntesis. Bueno, no. ¿Qué vivió? Hay mucha diferencia, ¿eh? Es decir, el radicalismo a nivel nacional tiene el liderazgo de Alfonsín y a partir de ahí empieza un desgranamiento. Y paga un duro precio a ser un partido con una visión demasiado intelectual del conflicto económico-social, lo cual lo aleja de la acción de gobierno y lo pone en encrucijadas muy complicadas que frente a un país que todavía está muy fracturado y que ha cambiado de una manera fenomenal. La política se ha corrido a los grupos de presión, se ha corrido a los grupos económicos, se ha corrido a factores de poder que no tienen que ver con una visión tradicional de la política que es a la que queda muy apegado el radicalismo. Y ahora el hueco que deja Raúl Alfonsín no está siendo claramente llenado y el radicalismo en su debilidad es fagocitado por otras fuerzas políticas. Eso en el orden nacional. En el orden rionegrino es mucho más interesante, porque el radicalismo de Río Negro es uno de los radicalismos más, para mí, el más exitoso del país. Es decir, por haber gobernado 28 años y por haber penetrado en capas sociales donde tradicionalmente entra el peronismo. Sin embargo, nosotros con la acción de gobierno genuina, no repartiendo cosas, que es diferente. Después terminamos repartiendo cosas. Sí. Terminamos repartiendo cosas. Porque hay que ver ahora cómo va a ser el radicalismo sin estructura del Estado. ¿Cómo van a ser las pasos? Pero cuando éramos gobierno y hacíamos las cosas como hay que hacerlas, mejorábamos la condición social. A mí me tocó construir 8.000 viviendas. A mí me tocó hacer una escuela cada 30 días. Nosotros teníamos cursos como el CEPALO, teníamos salidas laborales. Después el partido fue virando por una condición de situaciones internas y de concepción del poder, hacia un partido más repartidor de cosas, un partido de gerentes y no de dirigentes. Y empezamos a ser dirigentes en los pueblos, a los amigos de los ministros. Entonces cuando uno se hacía amigo del ministro venía con el portafolio de becas, cosas y plata, y ya teníamos un nuevo dirigente del pueblo. Eso no es la política, eso es repartir cosas. Te hago una última pregunta, Horacio. ¿Por qué la gente de San Antonio de las Grutas y del puerto, dos más voy a hacer, digo, municipalización sí o no? Primero, es una decisión de San Antonio, de la gente de San Antonio. Cuando hablas de San Antonio, decís las grutas también. De la gente de San Antonio y las grutas. No es una decisión de arriba para abajo, no es porque venga un tipo iluminado de Viedma o de Villa Regina como yo a decir, mira, a mí me parece que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Quebec hace 100 años que se quiere separar del Canadá y siguen metiéndole plebiscito y todo esto. Yo creo que si hay un sentimiento y hay que someterlo a votaciones, seguirlo con todos los procedimientos democráticos. A mí jamás se me ocurriría, como gobernador de Río Negro, a meter la cuchara en este lío. Yo creo que lo de Bertinex es de baja política lo que está haciendo. Aprovechar la pelea del justicialismo y subirse sobre una disputa genuina, auténtica, porque es tan legítimo el sentimiento de los que quieren municipalizar como de los que quieren resistirla. Cada uno tiene sus razones. Y que venga el gobernador con la autoridad política que no tiene que ver con esta cuestión a meterse y jugar para un lado, me parece que es de fractura política y de mal gusto, es una cuestión de coyuntura. Pensando también en llevar agua para su molino, pensando en su continuidad en el 2015. Entonces, si yo fuera gobernador, yo dejaría jugar a todas estas fuerzas de abajo hacia arriba. Ahora, también yo sueño con la armonía política y con la seriedad que tiene que ver con generar las oportunidades que la tecnología y la modernidad nos da. El lío porque es un lío, para hablar mal y pronto, de municipalizar o no municipalizar y San Antonio y su historia, no puede ignorar la fuerza integradora de este lugar. La fuerza tiene que ser integradora, no una diáspora. Primera cuestión. Y la otra cuestión es que por esta situación han pasado muchas poblaciones antes. El modelo más parecido y que se puede replicar es el de Necochea, Quequén, Necochea Viejo y Necochea Nuevo. Digamos, es el mismo lío que se tiene acá en esta zona. Yo siempre soñé con un centro cívico nuevo, una cuestión moderna.
Yo le decía al gobernador de Salvatore y de Neuquén, cuando hacíamos reuniones acá en las grutas, una vez de noche, le digo, mirá lo que es la noche del Golfo de San Matías. Digo, eso que titila allá es el puerto. Eso que empieza a titilar y se va a levantar desde cero es la soda Solvay. Va a ser algún día un emprendimiento de 400 empleados. Porque para eso nos peleamos con el gobierno nacional, para hacerla surgir. Esto que ves titilando acá es pura historia. Es San Antonio, la primera población de Río Negro. Antes que Viedma empezó San Antonio. Y acá estamos en Las Grutas, que es la explosión más moderna del turismo del norte de la Patagonia. Mirá cómo la geografía se combina en este lugar para hacer un póster del Río Negro que viene. Realmente se me pone la piel de gallina cuando lo digo, porque lo siento así. Entonces no tenemos que venir los tipos de la política a desparramarlo esto, sino realmente armonizarlo y hacerlo con una fuerza integradora. Yo, si por mí fuera, le hubiera clavado un centro cívico moderno, integrador, las dos cosas, y vamos para arriba con la población más moderna de Río Negro. Horacio, ¿por qué te tiene que votar la gente de San Antonio, del Puerto y Las Grutas? Por estas cosas, porque me sobran ganas, porque quiero esta tierra como el que más, porque creo que tiene un futuro brillante, todo Río Negro lo tiene. Nos sobra agua, nos sobra medio ambiente, nos sobra ecología. Ahora tenemos que empezar a cuidar esas cosas. Tenemos que cuidar las cuestiones de contaminación. A mí me tocó sentir el reclamo de esta localidad cuando algunos pícaros querían tirar los residuos de la Solvay al Golfo para ahorrar 30 millones de dólares. Y el reclamo de la comunidad fue el que nos hizo abrir los ojos. Entonces hay que escuchar a la comunidad cuando reclama por el plomo, cuando reclama por la remediación de la marea. Hay que escuchar a la comunidad cuando dice que tenemos que cuidar el agua y no andar sacando oro por cuanto puerto haya de noche para no pagar regalía y contaminar las generaciones que vienen. Hay que escuchar a la comunidad cuando dice que hay que cuidar el agua. Río Negro tiene algo mucho más importante que el petróleo, ya que empecé la charla con esto, que es el agua, el exceso de agua. Nosotros podemos exportar agua en forma de alimento. Río Negro va camino a ser una de las provincias más modernas del país, pero si los tipos de la política no lo vemos y no lo hacemos, creo que vamos a seguir postergando ese futuro. Por eso quiero hacer política y por eso quiero que me voten, nada más que por eso. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Mucha suerte. Horacio Masachesi es candidato a senador en las PASO, en las elecciones primarias que vamos a tener el 11 de agosto. Como les decía al principio, estas elecciones tienen una particularidad que va a vivir una mini interna el radicalismo entre Sáiz, entre Chironi y entre Horacio Masachesi que hablábamos aquí. Nos vamos a la pausa. Cuando volvemos hablamos de la problemática que hay con las ambulancias privadas, la conexión con lo público y un informe completo de Luis Uribe y también con protagonistas aquí en el estudio.